entre 3 y 4 de cada 10 personas en el Ecuador tienen un negocio. La mayoría de esos negocios son de subsistencia. Y hay otros negocios que les llamamos de oportunidad. Cuando tú vas a hacer un negocio, tú puedes tener la mejor intención, puedes tener el mejor proyecto, pero si el entorno no funciona, es difícil. Si tú sales, cuando dices, yo vendo este producto o este servicio o tengo esta propuesta de valor, el mercado te dice, oye, por aquí no es la cosa, puedes regresar y decir, fracasé. Y eso es el primer error. ¿Y a usted qué necesita? ¿Quiere ganar más plata? ¿Sí? Claro que sí. Bueno, no le voy a vender nada por si acaso. Lo que sí es que ahora tenemos un invitado que le va a ayudar a abrir la mente, a saber qué es lo que debe hacer, qué pasos dar justamente para que su productividad, su trabajo, su inversión valga la pena. Hoy estamos aquí con un experto justamente de estos emprendimientos. Él es Camilo Pinzón, pues un empresario que ahora nos trae acá ¿cómo y qué se debe hacer para que usted llegue a lograr ese gran proyecto que necesita en su vida? ¿Cómo estás, Camilo? Gracias por estar aquí. Pues un grato placer de poderte tener acá en nuestro podcast. Bienvenido. Muchas gracias, Juanfer. Un gusto estar aquí. Muchas expectativas con estas preguntas que estás haciendo, pero con mucho gusto compartir la experiencia de lo que se ha desarrollado en estos años. Así es. Vamos a conocer de él primero. Tú eres un empresario. Sí. Y llegaste a hacer desde un emprendimiento grandes empresas. Y has formado otras antes de lograr la tuya propia. A ver, yo tengo un perfil interesante, digo interesante yo, pero ya verán ustedes, porque he trabajado en organizaciones sin fines de lucro, he trabajado en academia y he trabajado como emprendedor, pero sobre todo he trabajado apoyando a construir un ecosistema para emprendimiento, ayudando a muchas personas a que creen sus negocios y apoyando también a grandes empresas a que diversifiquen, a que hagan cosas nuevas. Entonces, en esto me he pasado los últimos años de mi vida, no solamente hablando de mis empresas, sino del ecosistema y de las experiencias de otras personas en este camino de construir emprendimiento que es complejo, es hermoso, pero requiere mucha resiliencia personal y también de aprender, de escuchar. Y ese aprendizaje tú lo has hecho en los años y en la experiencia y has tenido éxito. Y ahora, de hecho, la fortaleza de lo que ustedes hacen es dar estos talleres, estos cursos y fomentar justamente que la gente logre sus objetivos de productividad. Verás, ¿no? Yo he trabajado muchos años construyendo algo que les llamamos nosotros ecosistema. Ecosistema es cuando tú vas a hacer un negocio. Tú puedes tener la mejor intención, puedes tener el mejor proyecto, pero si el entorno no funciona, es difícil. Entonces, hemos trabajado muchísimo en mejorar ese entorno de muchas maneras. Ya te iré contando una de esas, por ejemplo, la ley de emprendimiento, que creó la figura SaaS, que hoy la mayoría de las empresas se crean así. Rápidamente, práctico. Es mucho más práctico, porque algo que hay que hacer es también facilitarle la vida. Ya el país es lo suficientemente complicado. Sí. Mucha burocracia. Para que además sea difícil abrir una empresa, y un capítulo que hay que trabajar en algún momento es también facilitar el cierre de las empresas, porque es otro dolor de cabeza. Entrar a hacer un negocio, tú tienes que entrar dispuesto a saber que te puede ir bien, pero también que te puede ir mal, y que eso no quiere decir que es el fin del camino, y es parte del aprendizaje, ¿no? Pero uno de esos es mejorar el entorno. Otra de las cosas que he hecho es trabajar invirtiendo durante muchos años. Creé un club de inversionistas ángeles. Creamos con un grupo de socios, juntando empresarios. Y llevo, ¿qué te diré? 12, 13 años sentándome cada 3 meses, escuchando a la gente sus propuestas de negocios y decidiendo si invertimos o no y si participamos con eso. Entonces eso me ha dado la posibilidad de escuchar miles de ideas de negocios. En algunas hemos invertido y en algunas hemos acompañado. Y también con las grandes empresas, porque en el Ecuador tenemos empresas maravillosas. Hay que acordarse que todas esas empresas algún día fueron pequeñas, que se han consolidado, pero que hoy en día también necesitan empezar a mirar. No importa el tamaño que tú tengas, si eres hoy en día una gran empresa, igual tienes que aprender a innovar. Y esos son los ámbitos en los que he trabajado. También he creado mis propios emprendimientos y hoy en día también estoy creando un nuevo proyecto. Y finalmente temas de educación, lo que tú decías. Estuve casi 10 años creando una escuela de negocios con una universidad, porque nos dimos cuenta que los emprendedores a veces tienen muy buenos productos, tienen muy buenas ideas, pero les falta la formación en gestión, en saber liderar una empresa. No es lo mismo salir a vender un producto a gestionar una empresa o saber presentar una buena idea de negocio, salir a vender, ya sea para invertir, para conseguir un nuevo cliente, y eso requiere educación, y estuve unos años de mi vida tratando de fortalecer
hacer educación ¿Qué empresarial. te parece, Camilo? Vamos a empezar en orden, ¿ok? Dele. Arrancamos desde el inicio. ¿Qué se debe conocer cuando tú tienes la idea de arrancar o de empezar, pues, un negocio? Y sabemos que empezar es lo más difícil. Sí. ¿Sí? Entonces tú dices, bueno, a ver, ¿qué debemos tener las consideraciones iniciales para poder poner un negocio? Cualquiera que fuera, de cualquier género. Claro, hay que entender, y voy a dar un poquito de contexto, se ha dicho muchas veces que el Ecuador, hay un estudio que dice que el Ecuador es uno de los países con la tasa de actividad emprendedora más alta del mundo, ¿sí? Entre 3 y 4 de cada 10 personas en el Ecuador tienen un negocio, que es enorme. Pero hay que ir un poquito más allá. La mayoría de esos negocios son de subsistencia. Y hay otros negocios que les llamamos de oportunidad. Entonces, todo depende de cuál es tu punto de partida, ¿sí? Si tú te quedaste sin trabajo o no has conseguido y tienes que hacer algo, empiezas con lo que puedes y con lo que sabes y está bien, ¿sí? Porque yo no quiero ponerme aquí a teorizar de, mira, esto es lo que hay que hacer. Si tú tienes una virtud... Hay que ser pragmático. Hay que ser pragmáticos. Hay algo que tú sabes hacer... Así sea hacer tortas de cumpleaños, voy a poner cualquier tema. Vender empanadas, naranjas, lo que tengas. No hay negocio malo, pero tienes que saber que lo que tú vayas a hacer, tienes que diferenciarte, tienes que hacerlo bien, vas a tener que identificar no solamente la empanada, sino cuál van a ser mis canales de distribución, cómo lo voy a posicionar, cómo voy a hacer que eso. Entonces, lo primero que tienes que hacer es entender lo que tú sabes hacer, dónde están tus capacidades como persona, pero también mirar un poquito hacia el contexto, porque a veces uno sale como caballo desbocado a empanadas, y es, a ver, párale un ratito, ¿dónde está la oportunidad de negocio? Y eso es como el primer paso. Cuando tú vas a arrancar un negocio, tienes que entender dónde está el mercado, cómo lo vas a hacer, dónde están las oportunidades. A veces no funciona como uno esperaba y hay que saber... como el agua, tratar de entender por dónde está, poder medir dónde estás teniendo éxito y dónde no, y en base a eso poder ir consolidando. Entonces, lo primero que tienes que tener tú es esta mirada hacia el mercado, ver dónde están las oportunidades, ver dónde están tus capacidades. O sea, lo que sería, medio en resumen, observar en dónde estás parado. Observar dónde estás parado. Primerito. Por más entusiasmo o necesidad que tengas. Tienes que... Ese es como mi primer consejo. Y esto es clave, porque si no, tú sales y empiezas a frustrarte. Empiezas a frustrarte si es que no van bien y normalmente no salen las cosas como uno espera. ¿Es lo por lo general? Por lo general los emprendimientos... Casi siempre. No importa lo que estés haciendo, si tú sales, dices, yo vendo este producto o este servicio o tengo esta propuesta de valor, el mercado te dice, oye, por aquí no es la cosa, puedes regresar y decir, fracasé. Y eso es el primer error. Es decir, no fracasaste. Lo que tienes que hacer es mirar, observar, y por eso al principio hay que medir bien el riesgo y cuál es el oxígeno que estás dispuesto a tener. O sea, aprendiste más bien. Tienes que aprender. Entonces, lo primero es entrar con una actitud de aprendizaje para poder hacer. Si te fijas, la mayoría de los emprendedores que tienen éxito son emprendedores que de alguna manera ya han trabajado en algo, conocen bien de una industria, conocen el dolor. O sea, lo primero que hay que entender es cómo piensa un emprendedor, ¿sí? Un emprendedor, a diferencia del común de las personas, decimos, qué tontera que no haya este servicio, ¿no? O qué mal servicio en esta cosa, o este producto no me gusta. Los emprendedores piensan al revés. Dicen, qué bueno que aquí hay una oportunidad, aquí hay un dolor, aquí hay un problema, hay algo que resolver, y yo creo que puedo resolverlo de una manera distinta. Como yo les decía hace mucho tiempo, al inicio de esta conversación, una de las cosas que he hecho en mi vida es escuchar pitch. Un pitch es una presentación muy corta, porque cuando estamos haciendo inversión tienes 10 minutos para convencernos de que es interesante, ¿sí? Y ahí hay, con los dedos de la mano, ¿qué tienes que decir? Porque uno tiende a hablar de la empanada, mi empanada tiene carne, mi empanada tiene queso, mi empanada tiene... Ya, lindo. Pero tienes que primero entender cuál es el problema que estás resolviendo. Entonces, lo primero que estábamos hablando. Lo segundo, ¿cuál es la solución que estás ofertando? ¿Qué tiene de diferente esa solución? ¿Por qué tú? ¿Y qué necesitas? Esas son 5 cosas que tú tienes que responderte claramente para el momento de salir a ofertar un negocio o a trabajar un negocio, poder seguir adelante.
Perfecto. Y ahí es cuando nosotros tenemos que saber y estar con los pies sobre la tierra para ver hacia dónde vamos. Ese tip que nos acabas de decir me parece muy bien. Y bueno, una vez que ya tú tomas la decisión y dices, sí, este es el camino que quiero seguir, vender lo que quiera, ofertar servicios. ¿Es recomendable tener, yo sé que todo el mundo necesita aunque sea una mínima inversión para empezar un negocio, pero es recomendable hacer un préstamo para poder lograrlo? De nuevo, depende de dónde estás saliendo, pero vamos a asumir un caso. Por lo general nadie tiene todo el capital para arrancar, ¿no? Es muy raro eso que el caso tengas todo. O sea, siempre vas a necesitar un capital de arranque sin duda alguna. Pero yo quiero te digo, sin endeudarte me refiero. No es posible, ¿ya? Pero yo no quisiera hablar de deuda, quisiera hablar de financiamiento, que es una sutileza que es importante, ¿sí? Porque vamos a partir, y yo te dije que muchos de los emprendimientos que tienen éxito, ahora vamos a tratar de ponernos en la posición de alguien que realmente tiene una oportunidad de negocio, que ve algo positivo, que ve que hay una oportunidad de crecimiento. Muchas de esas personas, algunos arrancan, digamos, ojalá cada vez más generaciones salgan de la universidad ya con la idea de poner su negocio, pero sobre todo en otras generaciones salimos a trabajar en algo. De empleado, con el contexto cerebral de que eres empleado de. Lo primero que tú tienes que ir haciendo es ir generando unos ahorros suficientes que te permitan a ti primero tener una tranquilidad emocional. Aguantar, ¿sí? Los primeros 3, 4, 5 meses a veces, normalmente cualquier emprendimiento, eso se llama el valle de la muerte, empiezas a tener más gastos de los ingresos que tienen. Sí. Eso es normal, ¿sí? Si tú no te preparas para financiar esto... Para aguantar, digamos. Para aguantar. O sea, tú tienes que saber que el primer año o los 2 primeros años tienes que aguantar. Y la pregunta que tienes que hacerte es ¿cómo voy a aguantar? La una es, si tuviste la suerte de tener un trabajo que te permitió ahorrar, pues bueno, ese es un primer financiamiento. Lo segundo es abrir la posibilidad de tener socios que te permitan financiar ese arranque, y en esto hay que tener claridad, por eso todavía no estoy hablando de deuda. Un socio es alguien que por una participación de tu empresa invierte. La otra es deuda. ¿Cuál es el problema de la deuda? El banco te dice, muy bien, aquí hipotecaste tu casa, muy bonito tu negocio, pero si te va mal me pagas, ¿no? Y eso es una pregunta que tienes que hacerte, es si quiebras, que esperamos que no pase, pero es un escenario posible, ¿eso va a comprometer de alguna manera mi forma de vida? ¿Va a comprometer si tienes hijos o dependencias? ¿Va a poner en riesgo? Tal vez al inicio no recomendamos que la deuda sea el mejor camino, pero si no tienes otra opción, tienes que saber medirla. Y la otra es también irte financiando de los mismos consumidores. Claro. Hay formas de hacerlo. Es decir, que empiece a funcionar el negocio. Pero donde tú dices, mira, voy a hacer este vaso de agua, si tengo, eso se llama crowdfunding, existe en muchas partes del mundo, hay plataformas de crowdfunding en el mundo que lo que dicen es, yo voy a hacer este vaso de agua que tiene una agua ultra purificada, pero necesito 100 personas que me compren, y el momento que tenga 100 personas, lanzo el producto. Es otra forma. O sea, hay plataformas de microlending, por ejemplo, que se llama microlending, es micropréstamos, que es mucha gente te presta $1. Supongamos que tú necesitas $5,000 para arrancar, tú ahorraste $1,000 y te faltan $4,000. Hay plataformas de microlending donde cada persona pone $1 y 4,000 personas te prestan $1. El riesgo de esa persona es bajito. Le dices, oye, pana, yo me comprometo a pagarte, pero con el riesgo de que vas a quebrar. Lo que les quiero decir es que hay que abrir la cabeza del ecosistema de financiamiento que no existe solamente en el Ecuador, existe en Latinoamérica, que existe en el mundo. Hay plataformas globales que están ávidas de tener proyectos novedosos. ¿Chiquitos, medianos o grandes? Mira, no importa que sean chiquitos, pero si tú quieres entrar en el mundo ya de las startups, una cosa es ponerte el negocio que decíamos de empanadas, de ese tipo de negocios, tal vez lo harán por ayudarte, pero vamos a movernos ahora a los negocios donde tú lo que tienes que buscar, si quieres entrar en el mundo de las startups, es que no importa el tamaño que empieces, pero que tiene que tener una visión de escalabilidad. Entonces, lo que importa es, si tú vas a hacer helados,
que tengas la visión de que el día de mañana quieres tener una cadena de helados con algún diferencial claro en el mundo que pueda ser escalable y por lo tanto tú quieres ser parte de eso. A veces ni siquiera Ahí es interesante ser parte de las acciones. Claro, entonces otra de las cosas, y contestando tu primera pregunta, es observar, pero también tener esa ambición de hacer algo distinto, de ser una propuesta de valor, como les llamamos nosotros, diferente, algo que digas, oye, qué chévere, este lado es distinto a todos los que existen en el mercado y esas cosas del mercado lo aprecia. En el mundo hay dinero disponible para financiar emprendimientos. La excusa que uno siempre suele poner es que no tengo plata. Esa es la esquizofrenia, ¿no? Es que. Entonces, sí hay plata en el mundo que no necesariamente viene de un tema de crédito específicamente. Ahora, una de las cosas que la gente dice, todo el mundo quisiera tener su propio negocio. Creo que cualquiera, ¿no es cierto? Grandes, pequeños, hombres, mujeres, etcétera, etcétera. Todos quieren su propio negocio, de lo que fuere, ¿no es cierto? Desde vender un vaso de agua, venderte una cámara, venderte servicios, productos, lo que sea, ¿no es cierto? O industria y demás. Pero la idea de ese producto o de ese negocio, creo que es lo más difícil para poder arrancar un negocio. Porque ya te digo, puedes vender pan, puedes vender zapatos, puedes vender camisas, pero creo que se basa todo en tener una idea creativa. Definitivamente hay que ser creativos, pero la creatividad no es todo. La creatividad, el concepto de creatividad y el concepto de innovación tienen una pequeña diferencia. Tú puedes ser creativo, lanzar muchas ideas, pero la innovación tiene que generar valor en el mercado. ¿A qué te refieres específicamente cuando hablas de innovación? O sea, la innovación es la creatividad aplicada. Quiere decir que está haciendo algo diferente, que está resolviendo un problema y que la gente está dispuesta a comprarte. Si es que la gente no está dispuesta a comprarte, se queda en creatividad. Es como la investigación, ¿ya? Las universidades hacen mucha investigación y pueden investigar lo que les dé la gana. Pero para que eso se convierta en innovación aplicada, alguien tiene que querer comprar lo que tú estás investigando. Producirlo. Sí, o ponerlo en práctica o implementarlo. Entonces, esto es de innovación y creativo. Claro. Un celular. Un celular utilizó un montón de creatividad de mucha gente, pero hubo una persona que logró juntar estas cosas, es decir, esto podría ir por aquí, hizo una propuesta de valor al mercado. Y funciona. ¿sí? Entonces, la creatividad es importante, pero no solamente es cuestión de un día decir, a ver, ¿qué voy a hacer? La creatividad no solamente viene de la genialidad de uno mientras está duchando, digamos. Viene también de lo que tú decías hace un momento, de la observación. Tú tienes que salir al mercado, hablar con la gente. Estos se llaman procesos de validación. Si estás pensando en poner un negocio, habla con mucha gente. Aquí uno es de, no le contarás a nadie, ¿no? De, no dirás nada, de, me van a robar la idea. Sí, pero porque también hay las creencias que dice, no digas nada hasta que esté hecho. Porque que la envidia y que todo lo demás, que también es otro tipo de campos ya más energéticos, pero hay muchas personas que tienen muy reservado. ¿Es recomendable eso o se puede abrir los negocios un poco más socialmente? Depende del negocio. Yo personalmente creo, esta es una discusión que a veces tenemos con mi esposa, ¿no? Porque yo cuando estaba empezando este nuevo negocio en el que estoy ahorita, yo a todo el mundo le decía, oye, estoy pensando hacer eso, estoy pensando hacer eso, estoy pensando hacer eso. Y me decía, oye, no le cuentes a nada, tanto, ¿no? Entonces yo... Se te va a caer. Se te va a caer. Y yo le digo, no, lo que pasa es que el rato que yo ya le meto la plata, ya invertí. Yo no conozco un emprendedor que diga mi producto es malo, ¿no? Eso es como el hincha del fútbol, hincha de un equipo. Mi equipo es el mejor. El Deportivo Quito es la gloria. Por supuesto. Si acaso, sí, como eso, Cuña. Ahí sí no tenemos ninguna Camilo duda. también es hincha del Quito. Pero bueno, esto se llama la ceguera del emprendedor. Entonces, tú vas con toda la pasión. La ceguera del emprendedor, pero eso puede ser un problema, ¿no? Claro, porque no escuchas. Entonces, imagínate que tú dices, esto es... Ya le metiste la plata, ya conseguiste el financiamiento, ya montaste todo, le metiste la inversión y resulta que no ha sido por ahí y no tienes capacidad de reacción financiera. ¿Y ahora? Entonces, por eso es importante, en este proceso que yo te decía, es importante porque uno aprende rápido. Tú, cuando estás lanzando un negocio, tienes que aprender. Y yo de estas conversaciones, todavía no he lanzado nada. En inglés se dice fake it until you make it, que es medio como que cuenta, haz la lámpara de que ya lo tienes, aunque por ahí le tienes medio pegado con babas, ¿no es cierto? Eso se llama también prototipar. Habla de prototipos, cuéntale la propuesta de valor. Tal vez no le cuentes tu salsa secreta, resérvate las cosas más importantes, pero sobre todo es, oye, esto que estoy planteando, tienes que identificar quién es tu cliente. Eso es súper importante. ¿A quién le vas a vender? Porque no se trata de salir y poner un letrero, ahora vendo esto, ¿no? No, tienes que salir. Y esa conversación te da mucho feedback y mucho aprendizaje para ir
que otro término que utilizamos en emprendimiento mucho es en inglés, que es el product market fit, que es el ajuste del producto, ¿no? Vas ajustando en el tiempo el producto y no hay otra forma que conversándolo, entendiendo. No te vas a reunir. No hay que tener miedo de conversar tu negocio. Sí, no vas a salir a menos a de que sea publicar una fórmula secreta. Sí, no vas a salir a publicarlo. Y si es secreta, protégela, ¿no? O sea, si tienes algo realmente importante, algo innovador, hay los mecanismos legales para protegerlos. Pero algún día vas a salir al mercado y si tu producto no está claramente diferenciado, alguien lo va a ver, igual te van a copiar. Entonces, mejor que aprendas rápido, ¿no? Ahora, con todo lo que tú estás diciendo, la innovación, la creatividad, el producto, la publicidad forma también una base muy necesaria. Cuando tú estás arrancando un negocio, todo es ventas, 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 ventas. O sea, tu balance está en A la contra. larga, la venta es, claro, es lo importante. Y si no tienes una estrategia, no voy a decir solo publicidad, una estrategia de mercadeo. Completo. Sí. ¿Qué es una estrategia de mercadeo? Es entender los temas más tradicionales, es dónde vas a vender, cuál es tu precio, cuál es tu producto, cómo vas a hacer tu estrategia de promoción, si lo vas a hacer a través de canales digitales. Ahorita mucha gente se lanza y dice, ya tengo mi canal, pongámosle pauta a las redes sociales y salgamos. Si no tienes un poquito, es un back to basics, ¿no? O sea, es volver a lo básico. Piensa bien cómo vas a hacer que tu cliente conozca tu producto. Porque uno tiene su red de... Por más, supongamos que eres el más famoso de Quito, tu red de contactos es limitada. Así es. ¿Sí? Tu red de contactos siempre va a ser limitada. No importa cuán popular seas en el entorno que tú quieras ser, se va a agotar. Entonces, hay que encontrar los mecanismos para que la gente sepa de ti. Si tu estrategia es de bajo presupuesto, bueno, tienes que hacer una estrategia para que la gente hable de tu producto. Tienes que hacer una estrategia para que las primeras personas que te están recomendando, te están comprando, perdón, te recomiendan. ¿Sí? Al principio hay que perder para ganar. Eso es parte de un negocio. Y tienes que no siempre vas a salir, a ver, voy a ir vendiendo y en la medida que vaya vendiendo voy avanzando. No, eso es parte del financiamiento. Tienes que tener un financiamiento inicial que te permita hacer un lanzamiento adecuado y que te permita tener una estrategia de difusión, porque si no mueres. Entonces, Camilo, tú dices que muchas veces has hablado y tienes justo a las personas recibiendo para ver cómo empezar un emprendimiento. ¿Cuáles son las preguntas que son más común que te encuentras en las problemáticas para arrancar esto? Porque tú tienes una gran relación con varios grupos y en diferentes momentos. Sí. ¿Cuál es lo repetitivo que dices, este es el problema que la gente siempre se encuentra? A ver, hay varios. Unos voy a tres, tratar de digamos. ordenar las ideas, ¿Cómo no? ¿no? Lo primero a veces es ese problema de pensar en pequeño, ¿no? Mi negocito. Y lo que uno quiere es decir, ok, ¿y qué pasa si esto funciona? ¿Cómo vamos a crecer? Entonces, De hecho, se hace para que funcione. se hace para que funcione y tiene que tener escalabilidad. A veces la gente te dice, mi sueño es estar no voy a decir en ninguna marca, en este supermercado, en este retail. Y cuando esté en ese retail, ya todo se va a solucionar. Y no funciona así. Ese es uno de los primeros temas. Las primeras preguntas que les hacemos es, ok, ¿y cuál es tu estrategia de venta hacia el mundo? Esa es una de las preguntas. Ya lograste tu primer paso y ahora qué. Sí, ¿después qué? Eso es una pregunta, decir, y la gente se queda como que, cierto, ¿no? Porque vivimos en un país chiquito y eso hay que aceptarlo. Entonces, si tú quieres tener un negocio que te permita vivir bien, con unos ingresos, eso también está bien. Ojo que no todos tenemos que soñar. Todo depende del estilo de vida que quieras tener. Pero si tú estás saliendo a buscar un tema agresivo, eso es uno de los primeros temas que les preguntamos. El segundo tema... pensar y soñar a lo grande. Pensar y soñar en lograr, pero y sobre todo entender que, si tiene que ser algo que puedas salir, que puedas ir a otros lugares. ¿A qué te refieres con eso? No te Que comprendo. puedas exportar o que puedas, que sea una propuesta de valor Dependiendo, ¿no? El giro de negocio, claro. Sí, es decir, si vos vendes botellas de agua, dices ya, ok, llegué a las perchas de los supermercados, pero ¿y ahora qué más? ¿A dónde voy? ¿Sí? Sí. Si te pones un restaurante, voy a lograr tener, no sino franquiciar para tener 10. Cosas por el estilo, entiendo. Sí, y no importa el giro del negocio. Yo conozco muchos negocios. Pan. ¿Vas a hacer pan? ¿Sabes hacer pan? Ok. ¿Cuál va a ser tu estrategia para seguir creciendo? Entonces, y esto es un tema que tú tienes que irte
organizando, ¿no? Eso es otro de los temas. Es qué vas a hacer cuando generes tus primeras utilidades, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir a comprarte el auto del año? No. Nosotros normalmente, yo te digo, en inversiones que hemos tenido, hay una de las primeras inversiones que hicimos hace muchos años, me llamó el otro día el emprendedor y me dijo, Camilo, estamos felices, estamos distribuyendo dividendos. Estoy hablándote casi 8 años después, me llegaron $1,200 a la empresa. Pero 8 años después. Sí, ¿por qué? Porque nosotros le hemos dicho reinvierte, reinvierte, reinvierte. Lo que hay que entender es que lo que hay que crecer es el valor de la empresa. ¿Qué es el valor de la empresa? Que no es cuánto gana su empresa hoy, sino el valor de la empresa es el día que tú vendas tu empresa. Que esa es otra de las preguntas. Es el día de mañana, ¿para qué hace uno un negocio? Entonces dices, no, para financiar mi vida, todo lo... Ok, eso es una estrategia. Pero eso es inmediato. Sí, pero eso es una pyme, está muy bien. Pero si tú haces la estrategia de crear un negocio, en algún momento la pregunta que nosotros hacemos es, ¿estás dispuesto a venderlo? Y si nosotros compramos acciones en una empresa, si vas por el camino de buscar inversionistas, hay que entender qué espera el inversionista. El inversionista lo que quiere es un día entrar y lo que nosotros esperamos es vender. O sea, es comprar a un precio de 100 y un día vender a precio de 500. Y ese es el valor de la empresa. Y lo que le da el valor a la empresa es la proyección futura. Eso es que nosotros les llamamos el exit. ¿Cómo vamos a hacer el exit? ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Sí? Pero un poco, perdona que te interrumpa, sí. Eso se le tiene que marcar desde el inicio, desde la primera inversión. O sea, no quedarte solo un pyme en algo pequeño, sino pensar en grande. Exactamente. Y no importa, insisto, si vas a hacer pan, si vas a hacer helados. Lo que sea. Lo que sea. Si vas a hacer uñas, si quieres ponerte... O quieres hacer algo más sofisticado. Ojalá, nosotros sí hemos visto en el mercado ecuatoriano que los emprendimientos se han ido sofisticando. Cada vez tienes más temas de tecnología. Si tú en un negocio tecnológico no empiezas con estas lógicas que estamos haciendo, no estamos hablando de nada. O sea, es como que gracias por participar, nos vemos, ¿sí? Pero no quiere decir que no lo puedes hacer en negocios tradicionales. Lo puedes ir creciendo. Este país está ávido de tener empresas que crezcan, que generen empleo. Un dato que es importante es ver cuando hacemos este análisis de que el Ecuador es un país emprendedor, pero la mayoría son emprendimientos de una persona. Entonces, imagínate solamente si... Tal vez es miedo eso. Es miedo, es hacer más de lo mismo, es hacer negocio de subsistencia. No lo digo como una crítica porque me pongo en los zapatos de las personas que lo están haciendo esto y dices, están sobreviviendo. Pero también hay que cambiar ese mindset, hay que cambiar ese chip de decir, ok, estoy haciendo esto, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo me puedo ir profesionalizando? ¿Cómo puedo ir creciendo? Okay. Y esto es algo que el país necesita. ¿Tú por tu experiencia crees que también ese deseo que tú sientes o esa intención influye mucho en los resultados de una empresa? Porque si piensas a lo pequeño, dices aquí nomás ya y me da miedo, uno como que se llama, me voy a cambiar de temática, la energía te llama para que se dé en menor o mayor escala un negocio o que no se dé o que se dé totalmente. Sí, y vinculando... ¿Tú crees que se da eso es real? Porque hay muchas veces que ahora se habla mucho que muchas lo que piensas se te da y todo lo demás. ¿Se puede? ¿Es una realidad eso? Absolutamente. Y conectando con lo que me preguntabas hace un rato, el tercer tema que siempre preguntamos es ¿por qué tú? ¿Y quién eres tú? ¿Y cómo piensas tú? Es tu mentalidad. Es la mentalidad. Nosotros no le contarás a nadie, no hables con este porque nos vamos a pelear, no inviertas, no te endeudes, no tomes riesgos, no. Bueno, entonces necesitamos ir cambiando esta cultura empresarial para que estas energías, como lo dices tú, cambien. No sé cómo llamarle, creo que es así. Digámosle mentalidad. ¿ya? Mentalidad, ya. Okay. Mentalidad emprendedora. A no tenerle miedo, porque uno dice, ¿y si me va mal? ¿Y mi reputación? Pensemos ahora? Claro, y ahora, chuta, el Camilo que tantos años ha trabajado en emprendimiento y ahora se pone un emprendimiento y quebró. Chuta, no hay que dejar de lado. No ha sido. Hay que perder un poquito ese miedo, teniendo las redes de apoyo. Esto es muy importante también, construir redes de apoyo y salir adelante en ese sentido. ¿Ya? Imagínate. Y cualquier tropezo no es caída. No. Hay que seguir. Es aprendizaje. Es caída si es que tú no aprendes de eso y no te levantas. Si te retiras, si botas la toalla.
Sí. Si no, hay que seguir. Hay que seguir, Ok. hay que seguir. Ok, Sin duda. muy bien. Ahí está. Bueno, estamos pues hablando justamente de este tema de cómo empezar un negocio en esta temática, sobre todo aquí en nuestro país. Yo diría en Latinoamérica que la gente tiene que tener esa decisión. Al inicio una necesidad, pero después esa decisión. Y ahí sí, para poder seguir adelante con todos estos canales. Es bueno también, y es lógico, que tengan muchísimo conocimiento al referente. Porque hay algunas personas que dicen, no, yo no sé de ese negocio, porque hay muchas personas que se saltan un poco de su criterio profesional. Es decir, una persona que era profesor de matemáticas, ahora se quiere poner una panadería. ¿Funciona? Claro que funciona. Y ese es el emprendedor profesional. Y como te decía al inicio, hay personas que están trabajando. De hecho, el caso que tú pones yo lo he visto. ¿Y funciona? Sí, porque yo hace algún tiempo trabajaba en una fundación que educábamos a niños de cómo crear cultura empresarial. Programa lindísimo, pero al que le capacitábamos siempre para que pueda transmitir a los niños, primero era el profesor. Es el profesor. Y esto lo seguimos haciendo en lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y lo curioso es que el profesor muchas veces terminaba poniéndose un negocio. Decía, ya entendí cómo ha sido. Ya sé que al principio tengo que armar un modelo de negocio, todos estos conceptos. Aprendió. Y todo el mundo puede en algún momento empezar a crear un negocio. Si tú hoy en día estás trabajando, tú puedes hacer una cosa, es que tú vas a dejar tu trabajo. O sea, hay que poner un esfuerzo. Como cuando uno entrena para el Ironman, ¿no? Yo no lo he hecho, pero te levantas temprano, pero no renuncias a tu trabajo para hacer eso, a menos que seas profesional. Hay que hacerlo en otro momento. Hay que ir trabajando en paralelo. En paralelo. Y cuando ya ves que el otro empieza a funcionar, ya sabes cuándo saltar. Pero sí puede pasar. Y para eso sí hay que aprender. Y hay que saber. No te digo si tal vez ahorita al inicio no quieres tener un socio, es respetable. Sí tener un grupo de gente que te acompañe. Sí es bueno tener gente que te diga, oye, esto sí, porque anda por aquí o cuidado con esto. Siempre es bueno tener mentores que te estén acompañando porque uno no sabe de todo. Gracias. Sí, hay tres perfiles en las organizaciones. ¿Sí? El financiero, el comercial y el de producción. ¿Sí? Entonces, yo no conozco una persona que sea buen comercial, financiero y además ordenado. No existe. Eso no existe. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que entender es, a ver, ¿cómo soy yo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo, Camilo, yo sé que soy comercial. Si a mí me pones a liderar el área de producción, quiebro al día siguiente. Entonces, también es saber rodearte de gente que sepa compensar. El perfil de un emprendedor. Con fortalezas y debilidades. Claro, ¿no? El emprendedor a veces se malentiende que es solamente esta persona que es buen vendedor y que sabe. No, tal vez un buen emprendedor tiene una buena idea, tiene un perfil un poco más retraído porque su negocio es de analítica de data, por ejemplo, o más tecnológico. Entonces esta persona tiene que saber compensar con un buen comercial. Claro. Ya sea como un socio o ya sea le contratas o le dices, hay varios esquemas, le dices, oye, si logras estos objetivos te doy un porcentaje de mi empresa, pero tienes que aprender. Y la otra es que tienes que formarte, ¿sí? Algo que siempre les decimos a los emprendedores, oye, muy bien, si tú eres muy bueno haciendo tecnología, haciendo pan o brindando servicios de consultoría, tienes que saber de finanzas. Porque si no sabes de finanzas básicas, te van a poder contar cualquier cosa y tú no vas a entender. Y las empresas quiebran por no tener orden financiero, por no saber gestionar adecuadamente esto. Y tienes que tener elementos básicos de mercadeo, elementos básicos de ventas. Y hoy en día hay muchos elementos de cómo aprender a hacer esto. Y hay que tener esa apertura de formarse, de salir de sus zonas de confort. Yo soy uno de esos que realmente cometió ese error, te digo. Nosotros cuando empezábamos a hacer la agencia, en realidad, la productora, en realidad, uno es apasionado. Sí. Entonces uno se mete por el lado profesional de lo que tú sabes y empiezas a crear, a producir, en el caso mío, todo lo que es comunicación. Y empezamos a hacer así, y caía por ahí un contrato, caía otro contrato y empezaba por aquí, empezó a crecer, pero no le paré ni bola al tema financiero. Sí, ya, claro, cómo no, sí, ya voy a verle. Y mentira, o sea, porque tienes que saber y tiene el mismo grado de importancia. Sí. Porque si no, no solamente que no te cuadran las cuentas después, sino que te caen los impuestos, se te caen un montón de cosas que no sé qué, la utilidad
contabilidad y el ni sé cuánto y es un caos. Claro, entonces es culpa de la contadora, además. Claro, después el contador, oiga, pero usted no me dijo. O el contador, lo que sea. Claro, entonces ahí creo que eso sí hay que tener por más. Y en cualquier emprendimiento, ¿no? O sea, el que le encanta hacer pan tiene que saber cuánto le entra y cuánto le sale, cuánto invierte y cuánto todo. Y en cualquiera. El que tiene una, no sé, farmacia, una ferretería, lo que sea. Creo que es una buena recomendación tema del tema financiero. Y hay esquemas que hoy en día hay en los emprendimientos que son gerentes fraccionales. ¿Qué son estos? Es decir, hay profesionales afuera que son muy buenos, que muchos de esos han tenido ya una trayectoria en distintas empresas y hoy en día están retirados, pero tienen una gran experiencia, no quieren trabajar, pero les puedes contratar a veces hasta por horas, ¿no? En función, porque todos empezamos chiros, todos empezamos así con los presupuestos súper ajustados, pero no dejes de tener esa persona que te mira el balance y te dice... Oye, y esto de aquí, y esto, y no has visto esta parte tributaria, aquí estás mal constituido, etcétera, etcétera. Tantos problemas. Y esto es un tema fundamental. Y hay que entender. Las empresas no siempre quiebran por no tener buen producto, sino buena venta. Sino porque están mal administradas. Y cuando no hay nada peor que una empresa mal administrada. No importa lo que estés haciendo, no importa cuán genio sea lo que estás haciendo, tienes que tener una empresa ordenada, bien administrada, financieramente clara, incluso para saber cuánto estás perdiendo hoy y cuánto tienes que hacer. Tienes que tener claridad en metas comerciales, tienes que tener un orden para saber para que no te digas mentiras. Porque uno está tan apasionado de su producto o de su servicio, de lo que uno hace, a veces uno trata de no mirar. No es decir que si no te va bien al inicio, tienes que tirar la toalla, como les decía. El camino del emprendedor es una montaña rusa. Un tema que creo que hay que hablar y se habla poco es de la estabilidad emocional de un emprendedor, que es jodidísimo. Pero al menos tienes que tener esta claridad. Es súper importante evitar tener cuentas claras. Si tienes socios, tener claridad de expectativas. Absoluta. ¿Sí? Una cosa que no hay que hacer es la típica ecuatorianada de, oye, quiero ponerme un negocio y no tengo plata. Ya, yo te doy la plata y vos pones el trabajo, vamos 50-50. No, eso no hay que hacer, porque son expectativas. Después tú estás trabajando y la otra persona te puso una participación inicial y ya tiene el 50% de tu empresa. Entonces hay que aprender un poquito de un concepto que podemos valorar otro día. Cada cosa. Aprender a hacer valoración de empresas. Tu negocio, cuando tú estás arrancando un negocio, supongamos que tú tienes una presentación. Ya solo por el hecho de tener una presentación, una validación, así le hayas metido $10,000 al negocio, la valoración de la oportunidad de ese negocio vale más de lo que tú le has puesto en un inicio. Y tú tienes que, cualquier socio que tengas, tratar de conservar tú el control de la empresa para no diluirte, como se llama financieramente, ¿no? Entonces, estos son algunos tips que podemos ir profundizando, pero definitivamente tienes que ir aprendiendo. Ahora, en esa montaña rusa que tú dices lo que es para un emprendimiento, y tocaste un tema que realmente me parece muy importante, que es el tema psicológico cuando estás en ese vaivén, en ese sub y baja. Y creo que siempre, en resumidas cuentas, tienes que estar bien parado, que no te asustes, que continúes, que sigas. Yo creo que emprender y en un país como Ecuador. Uy, mamita, ahí sí estamos jodidos. Que elige, ¿no? El volcán, el terremoto, la luz, los gobiernos. Escoge el año. O sea, yo en este año me ha tocado incendios, movilizaciones, bueno, etcétera, etcétera. Pandemias. No debería ser tan complicado, eso sí lo digo, yo creo que... Pero hay que considerar igual todos esos factores externos. Yo soy un enamorado del Ecuador, amo el país, pero hay que entender que no puedes depender solo de un país, que hay que tratar de tener una perspectiva más internacional. Pero para ir al punto... es la ansiedad que te genera, la incertidumbre es salvaje, ¿no? Entonces, esto... Y no te deja ni pensar ni actuar bien. Claro, toma control de ti. Y si tú dejas que eso tome control de ti, la ceguera del emprendedor que te decía se vuelve aún más salvaje y terminas metiendo en una ruedita de hámster y avanzando. Que eso está bien porque no te permite, pero a veces también te puedes llevar al camino a decir es que yo soy malo, a latigarte, a decirte es que no funciona, es que yo no debía haber emprendido, tantas cosas. Y hay que, cuando vas a empezar un negocio, tienes que entender
que los primeros meses van a ser duros y tienes que estar mentalmente preparado para eso. Tienes que buscar formas de controlarte, si es aprender a meditar, si te gusta hacer deporte, a ti te tranquiliza estar con tu familia. Cada uno de ustedes va a encontrar qué es lo que uno le va a tener en control. Cambiar hábitos. Eso es muy difícil, es fácil decirlo, y tampoco tienes que empezar a tratar de cambiar hábitos radicalmente. Ahora, como ya soy emprendedor, el día de mañana dejo de fumar. Bueno, fuma menos. Y empiezas a ver cómo pequeños cambios empiezan a producir en el tiempo, con paciencia, grandes resultados diferentes. Perfecto. Ok, estamos hablando con Camilo, pues que nos ha traído esta temática el día de hoy. A lo mejor vamos a recibir también los mensajes de todos nuestros seguidores, porque con él podemos hablar de diferentes tópicos referentes de crecimiento, sobre todo, ¿no es cierto? Como qué, por ejemplo, nos podrías traer en una próxima ocasión. Podemos hablar de modelos de negocios, podemos hablar de financiamiento, podemos hablar de perfil emprendedor, podemos meternos ya en temas más técnicos, si quieres, de cómo armar una estrategia de validación de un negocio, cómo conseguir financiamiento, qué es inversión de riesgo, en fin. O sea, muchos elementos que la idea de esto, y yo te decía el otro día, yo estuve muchos años construyendo un business school, liderando creé un MBA, pero yo lo que creo es que todo el mundo tiene que aprender a gestionar. O sea, todos tenemos algún sueño, todos tenemos algún proyecto. De cualquier profesión que sea. De cualquier profesión que tú seas, tienes que aprender a tener elementos de gestión básicos para llevar tu idea al éxito. Y esto es construyendo elementos de buen management. Ok, perfecto. Y ahora, una última pregunta. La edad no importa, ¿no? No, para nada. Que hay algunas personas que se saben sentir rendidos después de los, 60 años. Y bueno, la típica historia es la del general de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Bueno, claro. Él se hizo millonario a los 60 y pico de años, ¿no? 60 y pico de años. Pero normalmente los mejores emprendedores, o sea, hay muchos genios que nosotros les vemos ahí, emprendedores tecnológicos, que también la rompen cuando salen de la universidad, pero muchos emprendedores y que tienen mucho éxito son personas que ya tienen cierta madurez, que conocen una industria, que conocen dónde están, lo que hablamos al inicio, los dolores ya no de son mercado. Tan jovencitos, ¿no? No. Y además ya tienes una estabilidad para decir, ok, estoy listo para arriesgarme, etcétera, etcétera. Pero cada uno tiene que decidir cuándo es su momento. Puede ser cualquier edad. Lo que tienes que tener es estar preparado para este camino, tener esa ilusión. Pero emprender es un camino, si bien es complicado, es maravilloso el momento que la realización personal de algo que, no hay que tú estás ofreciendo, que tú estás con un grupo de amigos y de repente empiezas a ver los logros, creo que no tiene comparación. Tal vez, en mi caso, tener hijos, pero realmente es una satisfacción personal, porque también voy a ver el tema personal, el tema del amor propio, de la autorrealización, el de sentirse libre, el de sentir que estás contribuyendo de una manera distinta y dejar aunque de ser tome tiempo y obviamente esfuerzo. Sí, pero que así mismo es, ¿no? Dejas de ser la persona de que algo me va a pasar. Tienes que empezar a moverte para hacer cosas distintas y esa es la forma de construir desarrollo en un país. Y hay un tema, Camilo, antes de concluir con nuestra entrevista y el podcast. Muchas veces las personas, creo que tenemos esos referentes de multimillonarios y de millonarios, no solo aquí en el Ecuador, sino referentes del mundo, que creo que te quieres comparar justo con eso, ¿no? Con Bill Gates, con Mark Zuckerberg, hijo de madre, que ves que ganan por millones por lanzar una app y todo lo demás. Ahora los influencers, ahora un montón de cosas que de la noche a la mañana dicen gano $20,000 mensuales, no sé qué, y la gente cree que es así, y ese camino no es real. No, se logra, pero no así. O sea, hay que tener mucho cuidado al dinero fácil. Creo que gran parte de lo que está pasando en este país es esta cultura de te puedes ser millonario de la noche a la mañana. Eso es muy peligroso. Yo no conozco un emprendedor que no haya puesto esfuerzo detrás, o una emprendedora que haya puesto mucho esfuerzo detrás, mucha disciplina, mucho esfuerzo finalmente, ¿no? Entonces, creo que sí es posible, pero también creo que hay una obsesión también en el mundo ya de las startups con esto que se llama los unicornios, que son empresas que en 2 años valen más de $1,000 millones. Qué bueno, pero
si uno ve las estadísticas, es del 0,01% de las empresas. Si tú tienes En el buen mundo. negocio, en el mundo. Pero si tú tienes, es mejor tener una buena empresa que hoy en día factura 1 millón, 10 millones, 20 millones, pero es algo que está contribuyendo, que te apasiona, que te hace feliz y te da el estilo de vida que tú quieres, está bien también. O sea, Hay que ir caminando despacio. sí, cuando yo hablo del tema de ser ambiciosos, de crecer, pero tampoco obsesionarse en que si no es una mega empresa, no, problemas, empresas mucho más grandes tienen problemas mucho más grandes y tú tienes que saber qué juego quieres jugar. Y, eso, y hay que tener claridad personal, es una honestidad con uno mismo. Perfecto, Camilo. Para las personas que están entusiasmadas por tener sus propias empresas, si tendrías que resumirlo en una frase, ¿cuál sería tu mensaje? Creo que lo primero es atreverse. Atrévanse a pensar, a identificar, a observar, a dejarse ayudar, a tener la calma y la tranquilidad y avanzar. Y tener esa ilusión y te diría ese propósito, que es una palabra que no hemos hablado mucho, que es eso que te dice, te levantas tú y dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Dices, porque esta es la contribución que quiero hacer en el mundo, esto es lo que va a ser mi legado y eso hace que no pierdas el camino y siempre no pierdas la ilusión de hacer la diferencia. Emprender realmente es una satisfacción de vida para uno y para la sociedad. Perfecto, muy bien. Hemos hablado con Camilo Pinzón el día de hoy, que nos ha traído justamente todos estos tips gracias a todo su profesionalismo, las empresas y todo lo que él sabe en la parte académica. Le vamos a volver a invitar para que tengamos otras temáticas que nos ayuden a crecer a mí, a usted y a todos. Así que simplemente comparta y esto fue realmente una ayuda, abrir algo para que ustedes entiendan cómo poderlo hacer y que seamos exitosos todos en esta sociedad. Felicidades y hasta la próxima. Estoy medio tartoso. Hasta la próxima. Nos encontramos aquí en nuestro podcast de Ecuador López. Chao.